Paz de Cristo, estimados hermanos, bienvenidos a esta clase de doctrina apostólica. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema la vida eterna. Y esta es una de las clases de la serie de doctrina apostólica y vamos a tener un buen tiempo y vamos a aprender bastante también. Así es que voy a leerles una porción bíblica, ustedes la pueden leer en su casa con tranquilidad. San Juan capítulo 5, versos 25 al 29, que dice así: No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. San Juan capítulo 5 versos 28 al 29, mejor dicho, versos 28 al 29. Y este texto es un texto muy tremendo porque nos habla acerca de lo que ha de suceder en el tiempo futuro. Y muchas personas piensan que cuando uno muere, pues ahí llega todo, ahí se termina todo, pero la verdad es que no es así. La verdad es que cuando uno muere, apenas es que comienza la verdadera vida. La vida humana, lo que vivimos aquí en la tierra, es tan insignificante con la eternidad. Y esta clase nos va a enseñar a nosotros sobre todas estas cosas de qué pasa después de que uno muere. Entonces a veces estamos tan sumergidos en este mundo que a veces no nos damos cuenta o se nos olvida que hay un más allá. Después de que uno muere hay un más allá. Así es que la lección de hoy tiene como objetivo enseñarnos que más allá de lo que nosotros vemos de este mundo, de lo que podemos observar nuestra vida, hay una vida después de la muerte. Una vida después de la vida, y esta vida es la vida eterna, sea para bien o sea para mal, pero hay una vida eterna y nosotros tenemos que estar consabidos de eso. Por lo tanto, este texto bíblico que hemos leído nos muestra precisamente eso, lo que va a suceder. Y vamos a tener una clase buena, esperamos que ustedes la puedan aprender y puedan sacarle provecho a lo que vamos a estar diciendo. Antes de entrar de lleno al tópico, es necesario que dejemos sentado bien el asunto de la realidad de la vida humana. Hay una realidad que por mucho que queramos evitarla, no vamos a poderla evitar. Y la realidad más grande que como seres humanos enfrentamos es que un día vamos a morir. La esperanza nuestra es que Cristo venga antes y no tengamos que morir. Esto más adelante ustedes lo van a aprender, pero desafortunadamente como seres humanos, y como hemos visto en las clases anteriores, el hombre humano después de que pecó ya fue condenado a morir. Así es que uno nace, crece, vive, pero después tiene que morir. Esa es una realidad que no nos podemos sacar de arriba. La Biblia dice que el hombre es como la flor de la hierba, que sale en la mañana y en la tarde ya no existe, se secó. Pero existe otra realidad y más dura que la que ya he mencionado, es que cuando uno muere también no solamente comienza la eternidad, sino también qué clase de eternidad es la que comienza cuando uno muere. La pregunta que siempre se ha hecho la gente y muchos se hacen es: después de muerto, ¿qué? ¿A dónde van los muertos? Después de que una persona muere, ¿a dónde va? Y casi siempre es muy difícil que nos hagamos esta pregunta, que la contestemos. A veces tenemos miedo a encarar esta pregunta. Muy pocas personas se atreven a preguntarla o a indagar sobre eso. ¿A dónde van los muertos? Cuando una persona muere, ¿a dónde va? Siempre hemos oído comentarios respecto al futuro de los muertos. Hay personas que creen que cuando uno muere, pues uno va a la sepultura y ahí se terminó todo.
Las personas que se suicidan, que se quitan la vida, precisamente lo hacen basado en eso, de que una vez que ya se mueren, se termina todo. Y no es así. Al contrario, apenas comienza todo, porque la vida humana es muy breve, pero la eternidad es muy, pero muy extensa. Entonces, nosotros vamos a tratar de contestar durante esta lección o esta clase a dónde van los muertos después de que mueren. Y quiero que leamos una porción bíblica en Eclesiastés capítulo 12, verso 7, que dice, o mejor dicho, Eclesiastés capítulo 3, verso 20, dice así: todo es hecho del polvo y todo volverá al polvo. Eclesiastés 3:20, todo es hecho del polvo y todo volverá al polvo. Y ahí estamos mirando de que obviamente ya estudiamos que el hombre fue creado del polvo de la tierra, es hecho del polvo de la tierra y tiene que volver al polvo otra vez. Luego Eclesiastés 12, verso 7 dice, y el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Como debemos saber nosotros, el hombre fue hecho del polvo de la tierra. Dios, dice la Biblia en Génesis, que hizo al hombre del polvo de la tierra, luego sopló en él y fue un ser viviente. Ese soplo de Dios es el espíritu de vida. Entonces, tenemos que aprender algo en esta ocasión, que el hombre es un ser tripartito. Esto quiere decir que el hombre está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo es esa parte de que Dios hizo del polvo de la tierra, hizo un cuerpo, luego sopló espíritu en el hombre y en la mezcla del espíritu con el cuerpo da a luz el alma. El alma es lo que uno es en sí. El verdadero yo es el alma que tenemos dentro. Así es que eso es lo que estamos hechos. Pero cuando una persona muere, cada una de estas partes va a un lugar. Y presten atención a esto, porque aquí hay una enseñanza muy tremenda. Primeramente, el cuerpo físico que fue tomado del polvo de la tierra, ¿okay? Ese cuerpo va al polvo, va a la sepultura, al hoyo, ¿verdad? Ese es el polvo. Entonces, de acuerdo a estos pasajes que hemos leído, el cuerpo va a la sepultura, que es la tierra de donde fue tomado, y por eso nosotros tenemos la práctica cristiana de sepultar a los muertos. Nosotros, naturalmente, los cristianos no contemplamos la cremación. Todos los cristianos deben de saber que parte de nuestra doctrina, basado en este texto bíblico y otros más, es que cuando uno muere, uno debe de ser enterrado, porque el polvo regresa al polvo, la tierra regresa a la tierra. La segunda cosa es que el espíritu que Dios dio, el soplo de vida, el espíritu también va a Dios. Ese soplo de vida que Dios nos dio al principio cuando hizo al hombre del polvo de la tierra, ese soplo o ese espíritu regresa también a Dios que lo dio. Y por último, el resultado del cuerpo y del espíritu es el alma, que el alma es el verdadero individuo. El alma también va a donde le corresponde. Y aquí hay que prestarle mucha atención, porque el cuerpo va a la sepultura, el espíritu va a Dios que lo dio, pero el alma va a donde le corresponda ir. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el texto que leímos al principio nos habla precisamente de eso, de que va a venir el día donde la gente va a resucitar, y unos van a resucitar para vida y otros van a resucitar para condenación. Y es importante que nosotros entendamos esto, que el alma en el último día, en el día que las personas mueren, el alma, a diferencia del cuerpo que va a la sepultura y del espíritu que va a Dios, que son del mismo hombre, el alma del individuo, el alma del ser humano va a donde le corresponda, es decir, donde haya creado
el espacio para irse. Es decir, si nosotros nos portamos bien, pues entonces en la eternidad nos va a ir bien. Pero si nos portamos mal, entonces en la eternidad nos va a ir mal. Y vamos a ir ampliando esto poco a poco. ¿Qué es lo que enseña Jesús al respecto? Jesús, Él predica y enseña sobre este punto mucho. La Escritura está llena de enseñanza sobre este particular, pero el texto que leímos al principio de San Juan, capítulo 5, versos 28 al 29, dice: porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Eso es lo que dice el texto que leímos al principio, San Juan 5, 28. Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Oiga esto, los sepulcros quiere decir que ya están enterrados. Y dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es la enseñanza de Jesús. Resurrección de vida, resurrección de condenación. Entonces tenemos que dejar bien sentado esto. El cuerpo se fue a la sepultura, el espíritu se fue a Dios que lo dio, pero el alma va a salir a dos lugares, a lo que es la vida y a lo que es la condenación. Entonces tenemos que considerar esto muy de cerca. De acuerdo a las enseñanzas de Jesús, solo hay dos lugares a donde puede ir uno una vez que uno ya muere. Es decir, al alma. El alma de uno solamente hay dos lugares. Tradicionalmente son dos lugares los que existen. No hay tres lugares o hay un lugar intermedio. Nuestras abuelitas nos decían cuando estábamos pequeños: pórtate bien, si no te vas a ir al infierno. ¿Cuántos de ustedes oyeron eso? Aunque parecía un juego, en realidad esa es la mera verdad. Si uno se porta bien, se va para el cielo. Si uno se porta mal, se va para el infierno. Eso lo sabemos todos. Amén. Para entender mejor el futuro del hombre, Jesús utiliza una parábola que nos habla claramente de algunos detalles respecto a lo que estamos hablando. El Señor utiliza una parábola, y esta es la famosa parábola del rico y Lázaro. ¿Okay? Esta parábola, la parábola del rico y Lázaro, nos habla de eso. Déjeme, estoy tratando de encontrarla aquí. Okay. Jesús utiliza una parábola que nos habla claramente de algunos de los detalles que nos interesa saber. Él utiliza la famosa parábola del rico y Lázaro. Lucas capítulo 16, versos 19 al 31. Aquí nosotros podemos ver lo que es el asunto de la parábola, los detalles. Y él habla de un rico, un hombre muy rico y un hombre muy pobre. Los dos extremos casi por lo general. Dos hombres con diferentes suertes en el mundo. Uno era bien rico y otro era bien pobre. El rico, dice la parábola, ustedes leanla con calma, Lucas capítulo 16, versos 19 al 31. El rico hacía muchas fiestas todos los días. Mientras que el rico hacía sus fiestas, banquetes, comida y esto y lo otro, sentado afuera de su casa estaba un pobre mendigo, todos los días mendigando y tratando de buscar qué caía de la mesa del Señor, de este señor, para poder comer, qué se tiraba a la basura para poder comer. Esa era la vida del mendigo. El rico en fiestas, el mendigo ahí afuera tratando de comer algo. Es una parábola bastante interesante. Pero mire, tanto el rico como el mendigo, llegó un día que los dos murieron, porque tenemos que entender que la muerte no hace diferencia entre un rico y un pobre.
el rico con mucho dinero puede extender un poco la vida y morir más tarde, pero la muerte va a llegar para el rico y para el pobre, no hay diferencia. El asunto es que en esta parábola un día mueren los dos, y parece ser que fue a la misma hora, fue el mismo día, de acuerdo a lo que dice Jesús. Y cuando nosotros analizamos las dos muertes, primeramente muere el mendigo. Y el mendigo murió, y dice el texto que el mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Oiga esto. Y luego muere el hombre rico, y el hombre rico fue sepultado. Mire bien, el mendigo muere y va llevado al seno de Abraham. Muere el rico y el rico va a una sepultura. Aquí inmediatamente comienza la diferencia. Mientras el hombre rico es sepultado, el mendigo es llevado por los ángeles, el texto dice, por los ángeles del Señor al seno de Abraham. Más adelantito lo vamos a estudiar. Y en el Hades, dice el texto, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Ok? Y aquí podemos ver dos lugares. Ya esta parábola nos habla de dos lugares. Nos habla del seno de Abraham y nos habla de el Hades. Ok, seno de Abraham y el Hades. Y cada uno de ellos terminó en un lugar. El mendigo en el seno de Abraham, el rico en el Hades. Se define bien Hades. Ahorita lo vamos a explicar qué significa. Primeramente, el seno de Abraham. El seno de Abraham es el lugar a donde iban las almas de los justos en el Antiguo Testamento antes de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Es decir, todo el Antiguo Testamento había una doctrina que cuando un justo moría, iba al seno de Abraham. ¿Ok? Cuando Jesús está dando esta enseñanza, recuerde que Él está en el tiempo de la ley todavía. La gracia comienza cuando Él muere, pero antes de que muera Jesús está todavía en el periodo de la ley. Entonces, muere el mendigo y muere el rico, pero en este caso el mendigo va al seno de Abraham, que tradicionalmente era el lugar donde iban las almas de los justos en el Antiguo Testamento. Por su parte, el rico muere y él va al Hades. Eso es lo que dice el texto. El Hades, este lugar significa la región de los espíritus perdidos, así se traduce. Esta palabra está escrita en griego y es la transliteración de la palabra hebrea Seol. Seol, que quiere decir insaciable. Y esto era considerado en el Antiguo Testamento como un lugar de olvido para los impíos o los pecadores. Pero también tenía una parte, que era la parte de arriba, que es la que estaba mirando el rico, que era el lugar de reposo para el justo. Es decir, en el Antiguo Testamento estaba un lugar muy amplio, en la parte de más abajo, en el abismo, iban todos los pecadores, los impíos. En la parte superior de arriba como que había un espacio donde iban todos los justos, y allá había reposo, había gozo, había un descanso. Es por eso que el rico, cuando él cae allá abajo al Hades, él miró arriba y miró a Lázaro que estaba en el seno de Abraham. ¿Me explico? Entonces tenemos que entender que el Hades en griego se le ha traducido como sepultura muchas veces, como infierno y como abismo. Se cree por los estudiosos que el Hades, el infierno o el abismo está en el centro de la tierra. ¿Ok? Entonces hay un texto bíblico, por ejemplo, los que se rebelaron en el Antiguo Testamento en contra de Moisés, cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, en la famosa rebelión de Coré, la tierra se abrió y ellos descendieron vivos al Seol, dice, cayeron al infierno vivos. Se abrió la tierra, se los tragó, descendieron, luego la tierra se cerró. Entonces, el rico estaba precisamente en el Hades.
Mientras que el mendigo estaba en el seno de Abraham, el rico estaba en el Hades. Así es que son dos lugares. Una vez que la persona muere, en este caso, analizando la parábola de Jesús del rico y el mendigo, o el rico y Lázaro, entonces son dos lugares los que podemos mirar: el seno de Abraham y el Hades. Ahora bien, veamos un poquito las características de cada lugar. Jesús en esta parábola nos muestra el futuro de estos dos individuos y las características del lugar a donde ellos se encontraban, a donde cayeron. El Hades, primeramente, dice la Biblia que el rico alzó los ojos estando en tormentos, atormentado en llama. El verso 23 del pasaje que leímos aquí de San Lucas, el verso 23 dice que él, estando en tormentos, alzó los ojos. Y luego el verso 24 dice que él estaba siendo atormentado en llama. ¿Ve? El rico no solamente estaba en un lugar de tormento, estaba siendo atormentado. Y aquí a simple vista encontramos dos cosas. La primera es tormentos y la segunda es una llama de fuego. Vea el lugar. El Hades es un lugar de tormentos y es un lugar donde arde una llama. Allí se encontraba el rico. Por su parte, el mendigo se encontraba en el seno de Abraham. El seno de Abraham era un lugar de consuelo y era un lugar de descanso, a diferencia del otro lugar. Ya usted ve, son dos lugares con características totalmente diferentes. El seno de Abraham era un lugar de consuelo y un lugar de descanso. Y otra cosa que podemos notar en la parábola, en esta parábola, es el tiempo en que suceden estas cosas. Contrario a lo que algunas religiones piensan, que el hombre cuando muere va al purgatorio y ahí pasa un tiempo considerable para purificar sus almas. Hemos oído de la doctrina del purgatorio. Eso no existe en primer lugar. Jesús nos enseña todo lo contrario en esta parábola. Cabe notar que esto sucedió inmediatamente después de que murieron los dos hombres. Cada uno fue al lugar que le correspondía. Muere el rico, va al Hades. Muere el mendigo, va y es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Es decir, inmediatamente están en el lugar donde les corresponde. Esto nos indica que Dios, hermanos, no tarda su palabra en lo que a esto se refiere. Entonces tenemos que entender que la doctrina del purgatorio no es bíblica. No es bíblica. Hay personas que creen que cuando mueren van a un lugar, y en ese lugar están esperando una purificación que hacen los que están acá rezando por 9 días, que se le llama el novenario, para purificar la vida de esa persona ya que se murió. Eso no existe. Una vez que una persona va al lugar que le corresponde conforme haya sido su vida aquí en la tierra. Necesitamos dejar claro esto. Para ampliar un poco más sobre este tema, analicemos otro pasaje. En la Biblia hay un pasaje cuando Jesús está siendo crucificado y hay dos ladrones que son crucificados, uno al lado de Jesús y uno a cada lado. Pero uno de ellos, todos sabemos que uno de ellos se arrepintió a última hora, mientras que uno blasfemaba y hablaba mal de Jesús, y tú eres, ¿por qué? Sálvate tú y sálvanos a nosotros. Había otro que estaba al lado y que le reclamaba, le decía a ese hombre por qué estaba hablando así, si Jesús no había hecho nada para merecer ese castigo. Y ese ladrón, el ladrón arrepentido, es como lo conocemos, el ladrón arrepentido, a última hora, estando clavado allí en la cruz con Jesús, clamó a Jesús y le dijo lo siguiente, Lucas capítulo 23, verso 42. Le dijo: Señor,
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjese la palabra que utiliza. Y Jesús le contesta, en Lucas 23:43, Jesús le contesta y le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Vea la escena, Jesús está siendo clavado, está en la cruz clavado, un ladrón a un lado, otro ladrón al otro lado, uno de ellos se arrepiente y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús utiliza una palabra, y esa palabra es, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es importante la palabra que Jesús está hablando, porque anteriormente dijimos que cuando una persona muere va al Hades o al Seol o va al seno de Abraham, ¿verdad? Pero aquí Jesús está utilizando una nueva palabra. En Lucas 23:43 le dice al ladrón arrepentido, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces se utiliza paraíso. Y nos debemos de preguntar por qué Jesús utiliza la palabra paraíso, a diferencia del seno de Abraham. Debemos entender que el ladrón arrepentido le ofrece a Jesús estar con él en el paraíso. La palabra paraíso viene del texto griego paradeisos y es una palabra de origen persa que significaba originalmente un parque protegido con cerca o un terreno destinado al recreo y placer, o sea, un sitio de dicha y bienaventura fuera de este mundo. Eso es lo que traduce la palabra paraíso. Un parque, un lugar de recreo, un lugar de descanso, un lugar de dicha, de bienaventuranza fuera de este mundo. Preste atención, la misma palabra paraíso ya indica que no es en este mundo. Pero el Hades o el Seol, que es lo mismo, es en el centro de la tierra. Jesús está utilizando una palabra distinta al ladrón arrepentido porque él va a morir. Le está diciendo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, en otro lugar que no es esta tierra. Notemos entonces que Jesús está sustituyendo la palabra seno de Abraham por paraíso. Es muy importante entender eso. Cuando hablamos de paraíso, Jesús no es el único que dice eso. San Pablo, en 2 Corintios capítulo 12, versos 1 al 4, o mejor dicho, versos 13 al 14, debo decir. Pablo está hablando y él dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado al tercer cielo. Conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, pero fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. 2 Corintios capítulo 12, versos 1 al 4, perdón. 2 Corintios capítulo 12, versos 1 al 4. Léanlo todo en su casa tranquilos. Pablo tuvo una visión y en esa visión fue arrebatado y dice que fue arrebatado al tercer cielo. ¿Ok? Al tercer cielo. Y dice, conozco a este hombre, está hablando de él mismo, dice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, pero fue arrebatado, y agrega la palabra que dijo Jesús, al paraíso, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado a conocer al hombre, o no le es dado al hombre expresar. Notemos aquí, importante esto, Pablo utiliza y agrega una palabra adicional a la que Jesús dijo. Jesús le dijo al ladrón arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero luego Pablo agrega la palabra tercer cielo y la hace a la misma altura que paraíso. Se lo voy a leer nuevamente el texto, suave. Dice Pablo de él, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años
fue arrebatado al tercer cielo. Conozco a tal hombre. Y luego dice, si en el cuerpo o fuera de cuerpo, no lo sé. Pero fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Note, paraíso y tercer cielo es prácticamente lo mismo de acuerdo a San Pablo. Paraíso y tercer cielo. Dos palabras totalmente distintas a lo que comenzó Jesús hablando en la parábola del rico y Lázaro. Señala las dos palabras como el mismo lugar. Pablo las señala como el mismo lugar. Mientras que Cristo señala que el seno de Abraham y el paraíso son el mismo lugar, Pablo por su parte señala que el paraíso y el tercer cielo es el mismo lugar. Vea usted. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Si el seno de Abraham y el paraíso es lo mismo, y el tercer cielo y el paraíso es lo mismo, entonces tenemos que reconciliar todas estas cosas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tenemos que entender entonces que el paraíso y el tercer cielo es lo mismo y el seno de Abraham es lo mismo, pero hay algo importante que debemos de saber. Y eso es que cuando Jesús resucitó, se entiende que cuando Jesús resucita, o cuando Jesús está muerto, mejor dicho, Él desciende a las partes más bajas de la tierra. Eso lo dice Efesios capítulo 4, y lleva cautiva la cautividad y luego da dones a los hombres. Es decir, Jesús saca el seno de Abraham y lo traslada a ese paraíso. Toda la gente que estaba ahí es trasladada al paraíso o al tercer cielo, que también le llama el apóstol San Pablo. Y esto concuerda con lo que dice Apocalipsis capítulo 2, verso 7. Cuando Jesús está dando la revelación a Juan en el libro de Apocalipsis y está hablando al mensaje a las iglesias, el capítulo 2 es el mensaje a las iglesias, capítulo 2 y 3, Él está hablando y dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Oiga esto, en medio del paraíso de Dios. Entonces, podemos notar nosotros que cuando una persona muere, ya no va, en el caso si es justa la persona, ya no va a ese lugar de separación donde iban en el Antiguo Testamento, que estaba el Hades y el Seol abajo y luego el seno de Abraham arriba. No, esa parte del Seol y todo sigue quedándose allí, pero la que fue movida fue la parte superior, la del seno de Abraham, y fue llevada hasta el paraíso. El paraíso es un lugar especial en alguna parte del tercer cielo o del cielo. Tercer cielo le llama Pablo, es decir, el tercer cielo se puede entender que es una tercera dimensión, es una dimensión superior que está en un lugar donde nadie sabe, arriba, o quizás no arriba, pero es fuera de lo que nuestros ojos pueden ver. Okay. Y en ese lugar es donde están las almas de los justos, todos los justos del Antiguo Testamento, todas las almas de los que mueren hoy en día. Un cristiano cuando muere hoy en día, él va a ese paraíso de Dios a esperar el rapto de la iglesia. Es importante que entendamos estas cosas. Entonces, vamos a concluir esta enseñanza con lo siguiente. Podemos ver en esta presentación que solo hay dos lugares a donde el hombre irá después de la muerte. Ahora en el Nuevo Testamento, cuando una persona muere, si es que le ha servido a Dios, si se bautizó, si ha sido fiel al Señor, si ha sido una persona justa, entonces va a estar en ese paraíso por un tiempo hasta que Cristo regrese nuevamente para levantar a su iglesia. Es importante entender eso. Y si una persona se porta mal,
es pecador, no se arrepiente, no se bautiza, entonces va a ir ahí abajo, al Seol, a la sepultura, a ese lugar donde están las almas de los pecadores. Entonces, nosotros tenemos que entender algo. Solo hay dos lugares a donde la persona va después de que muere. O va al paraíso o va al infierno. Solo hay dos. El infierno es ese lugar ahí abajo, la sepultura, el Hades, el Seol, es lo mismo. ¿Va al infierno o va al paraíso de Dios a esperar el rapto de la iglesia? La pregunta que nos tenemos que hacer ahora es, ¿qué fue lo que llevó a estos dos hombres allá? Uno a un lugar y otro a otro. La respuesta es muy sencilla. Primeramente, si queremos ir al cielo, como es otra palabra que comúnmente decimos, se fue al cielo o se fue al infierno, ¿verdad? El cielo es el paraíso, el tercer cielo es ese seno de Abraham que se llamaba en el Antiguo Testamento, es el mismo lugar. El seno de Abraham solamente fue trasladado hacia más arriba, a donde está el paraíso. Si queremos ir al paraíso de Dios, al cielo, al tercer cielo, tenemos que hacer lo bueno. Regreso al texto bíblico de San Juan capítulo 5, versos 28 y 29, que Jesús dijo, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Lo dice Jesús. Si la persona hace lo bueno, va a irse al cielo, hermanos. Pero si hace lo malo, dice, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Sencillo, no hay que quebrarse mucho la cabeza. Debemos hacer lo bueno si queremos ir al cielo. Y la segunda cosa es que debemos estar preparados. Jesús dijo en San Mateo 25, versos 31 al 33, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Oiga bien lo que está diciendo Jesús en este texto. El Señor va a venir y va a apartar a unos para un lado y a otros para otros. Siempre es así el asunto. Cuando viene la hora de la hora, todo lo que nosotros hayamos hecho en este mundo, en esta vida, nos va a servir para la eternidad. Si nos portamos bien, entonces vamos a ir para el cielo. Pero si nos portamos mal, vamos a ir para el infierno. Entonces termino con esta enseñanza, pidiéndole a Dios que sea Dios el que los bendiga y que entiendan que el tiempo del final lo determina, mejor dicho, lo que vivamos en el final lo determina mucho lo que vivamos hoy en el presente. Así es que esta enseñanza es para que nosotros estemos preparados para que aquel día no nos vayamos para allá abajo, sino nos vayamos para allá arriba. Dios los bendiga y espero que les sirva de mucho. Amén.